Hola amigos, amigas, los saluda Jorge Castillo del Estudio Fuentes. Hoy día vamos a desarrollar un tema laboral bastante interesante, que es la calificación de los trabajadores, su importancia y las consecuencias de dicha calificación. Hola, quiero darte la bienvenida al canal del Estudio Fuentes, creado exclusivamente para brindarte toda la información empresarial, legal y fiscal que necesites aprender para seguir creciendo. Así que si el video te ayuda, te aporta valor o sientes que aprendes algo nuevo, apóyanos a seguir educando a más personas, dándole clic al botón gracias que aparece en la parte inferior de cada video. Eso nos ayudará a crear más y mejores videos. Ahora sí, comencemos. La categorización o calificación de los trabajadores obedece sobre todo a cuestiones organizativas de la empresa. Se darán cuenta que hay muy poco cuestiones reguladas en la ley. Por ejemplo, ya no hay diferencia entre obreros y empleados, como lo hubo hace mucho tiempo, que eran regímenes laborales distintos. Las diferencias, por ejemplo, más significativas son en el hecho de considerar donde hay tratamientos de derechos o de requisitos formales. Pero me estoy adelantando un poco. Les decía, las calificaciones van a obedecer a situaciones de hecho que se dan según las necesidades de la empresa. Así tenemos, de acuerdo con la duración de la jornada, trabajadores a tiempo parcial, trabajadores a tiempo completo. En función de la duración del contrato, tendremos trabajadores a plazo indeterminado o trabajadores temporales o sujetos a modalidad. En función de la nacionalidad, peruanos o extranjeros en general, pero dentro de extranjeros tendremos que diferenciar entre extranjeros a secas, entre ciudadanos del Mercosur o ciudadanos de la Comunidad Andina de Naciones. Otras calificaciones pueden ser trabajadores de planta, administrativos, gerenciales, de servicios, docentes. Si se dan cuenta, eso depende del tipo de actividad económica y depende de la estructura o forma organizacional de la empresa o institución. Las que son muy relevantes son las diferencias que hay entre trabajadores no calificados y trabajadores calificados como de dirección y confianza. Desarrollemos ese punto. ¿Quiénes son trabajadores de dirección y confianza? Y esto está regulado en la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, el Decreto Supremo 03-97-TR. A veces utilizamos indistintamente de dirección o de confianza, o a veces los llamamos en general de confianza. Pero no, recordemos que cada uno obedece a distintas situaciones. Primero, ¿quiénes son trabajadores de dirección? ¿O qué hechos, qué situaciones hacen que se gatille la situación de calificar a un trabajador como trabajador de dirección? Trabajador de dirección es aquel que sustituye al empleador o tiene representación del empleador, funciones de representación general ante los trabajadores o ante terceros, y se entiende representación con las debidas formalidades, ¿no? O aquel trabajador que tiene funciones de administración, como por ejemplo un jefe o administrador de agencia, de sucursal. Aquel que tiene también funciones de control o supervisión, y aquel que tiene funciones de alta responsabilidad. Estas 5 situaciones, una u otra, o pueden estar acumuladas varias, no se requiere que estén todas, determinan que un trabajador sea de dirección. Recordemos, sustitución, representación, control y administración, supervisión y alta responsabilidad. Esos hechos o situaciones hacen que un trabajador sea determinado como de dirección. Y los de confianza, veamos. Los trabajadores de confianza son aquellos que por trabajar
cercanamente al empleador o a los trabajadores de dirección que acabamos de definir, tienen acceso a información reservada de la empresa o institución. Y no hablamos de cualquier tipo de información. Tiene que ser información relevante, totalmente reservada, como por ejemplo marcas, patentes, secretos profesionales, fórmulas, listados de clientes, planes a futuro. Todos los trabajadores de alguna manera tenemos una cuota de información, pero acá se habla de trabajadores que tienen acceso a información general de la cual depende el resultado de la empresa. Ese es el primer hecho, acceso a información. Y el segundo hecho que califica que alguien sea trabajador de confianza es que podamos brindar directamente opinión al empleador o a los trabajadores de dirección y que esta opinión sea de tal importancia y magnitud que sea tomada en cuenta y de la cual dependa el resultado de la empresa o institución. Entonces podemos diferenciar entre dirección y confianza. Los de dirección normalmente son también de confianza, pero los de confianza no siempre son de dirección. Por ejemplo, el asesor legal de la empresa, el auditor, el contador, el asesor financiero, no es trabajador de dirección, pero es trabajador de confianza. O pongámonos en el caso bastante particular del secretario o secretaria del directorio, que no tiene poder de dirección en absoluto, es decir, no es personal de dirección, pero conoce todo lo que va a hacer la empresa en la medida en que toma y llena las actas del directorio. ¿Y por qué es importante esta calificación? Es importante porque trae un tratamiento distinto para los trabajadores. El trabajador de dirección no tiene la protección de la jornada máxima de trabajo. El trabajador de dirección no tiene derecho al pago de la sobretasa en caso de trabajo en descanso semanal. O si se trata de un trabajador de dirección gerente, no tiene derecho a la indemnización vacacional en caso que no goce el descanso físico en la oportunidad. Y un rasgo que comparte con los de confianza es que puede ser cesado por el mero retiro de confianza. Y voy a volver sobre eso. ¿Y cuál es el impacto en el trabajador de confianza? El trabajador de confianza, si es que es un trabajador que no está sujeto a control o fiscalización inmediata y directa, no tendrá derecho a la protección de la jornada máxima. Y también estará sujeto a la posible extinción de la relación de trabajo por el mero hecho del retiro de confianza. Este punto es muy importante porque no está establecido en la ley. La ley de productividad y competitividad laboral no regula el retiro de confianza. El retiro de confianza como causal válida, como una causal que justifica el despido, está elaborado por la jurisprudencia. Ya ha decantado la jurisprudencia porque al principio hubo fallos dispares, pero ya en los plenos jurisdiccionales, en el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema han determinado como precedente de observancia obligatoria que el retiro de confianza del trabajador de dirección o de confianza es una causal válida para el cese del trabajador sin que haya la necesidad de pagar indemnización por despido arbitrario, porque no es un despido arbitrario, es un cese justificado por el retiro de confianza, siempre y cuando se trate de un trabajador de dirección y confianza de origen, es decir, que entró a laborar a la empresa o institución siendo un trabajador de confianza. Eso es quizá el rasgo ahora más importante entre los trabajadores de dirección y confianza. Y por último,
Recordemos las obligaciones formales. El trabajador de dirección y confianza tiene que estar nombrado como tal en el contrato de trabajo o en cualquier otro documento. Esa calificación tiene que constar en el T-registro y además tiene que apuntarse en la boleta de pago. Pero esto es una formalidad. Si no cumplimos con ella, pero se puede demostrar que el trabajador efectivamente es de dirección o confianza, lo que vale es la naturaleza o la cuestión de fondo. Bien, espero que esto les resulte de mucha utilidad. Si no, estamos en contacto con ustedes. Llámenos o escríbanos. ¿Aún no nos sigues? ¿Qué esperas? Pon like a este video, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de nada.